Nos da gusto que estés en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020. 2020, año de la visión integral. Conéctate, crece, sirve. Y continuamos con nuestros miércoles de propósito. Ese es un tema que me parece siempre es un tema pertinente, siempre es un tema oportuno, y por si en algún momento se nos olvidó, que podamos recordarlo constantemente, que nuestra vida tiene un propósito. Dígale al que tiene a su lado: tu vida tiene un propósito. Pero tu propósito no llega hasta la pensión de jubilación, ni tu propósito llega hasta que otro te desanimó. Mientras tengas vida en esta tierra, tu vida tiene un propósito. Tu propósito termina cuando ya los santos óleos te metieron a la caja. Hasta ahí llegó tu propósito en esta tierra. Pero mientras tanto estamos aquí en esta tierra y nuestra vida tiene un propósito. Todos los días tenemos que levantarnos con la motivación de lo que va a pasar, con la expectativa en Dios, de que en Dios solo cosas buenas van a pasar con mi vida. Amén. Con mi vida, con mi familia, con mi ciudad, con la iglesia, con mi ministerio. Siempre pensar cosas buenas. Y recordándoles entonces un poco sobre lo que hemos visto hasta ahora en el 2020, que es la visión integral. Dígale al que tiene a su lado: 2020, visión integral. Algo que el Señor me mostraba en estos días es que usted y yo podemos tener visión 2020. ¿Sabe una cosa? La visión 2020, según lo que dicen los optómetras o lo que dicen los médicos especializados en los ojos, oftalmólogos, es como la visión adecuada, o la persona está sana con respecto a sus ojos, a su visión. Pero nosotros podemos tener visión 2020 pero estar desenfocados. Podemos ver muy bien, pero si estamos desenfocados, estamos perdidos. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y que el Señor nos ayude a enfocarnos con una visión 2020, pero siempre enfocados en Dios, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, recordándoles un poco lo que hemos visto hasta ahora, los miércoles de propósito, vamos a recordar algunas preguntas que son preguntas de la existencia que en algún momento usted y yo nos hemos hecho. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Por qué estoy vivo? Usted no se ha hecho esa pregunta. Yo sí me he hecho esa pregunta. Tal vez por mi temperamento melancólico soy muy reflexivo. Todo el tiempo estoy como autoexaminándome, evaluando las cosas. A veces tiendo a ser perfeccionista y eso me ha causado muchos problemas y sinsabores. ¿Por qué estoy vivo? ¿Cómo se llama? Esa pregunta es la pregunta de existencia. Otra pregunta es: ¿importa mi vida? Cuando tenemos dificultades emocionales, problemas que no encontramos solución para esos problemas, a veces nos hacemos esa pregunta: ¿realmente mi vida importa? ¿Es necesario que yo esté? ¿Podría estar otro? ¿Es necesario mi vida en esta tierra? A veces son preguntas como de ¿cierto? Y la otra pregunta es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Esa es la pregunta de propósito. Y quiero recordarles 5 beneficios de conocer tu propósito en esta tierra. ¿Cuáles son esos 5 beneficios? Y ustedes los van a leer. Explicará el significado de tu vida, simplificará tu vida, enfocará tu vida, aumentará tu motivación y te preparará para la eternidad. ¿Sabe una cosa? Ustedes son unos privilegiados de estar un miércoles en la iglesia escuchando sobre esto. Porque hoy en día hay muchos conferencistas, motivadores, que cobran millones por dar una conferencia sobre el propósito. Y estamos nosotros en la iglesia, en la casa del Señor, recibiendo revelación de Dios, porque qué mejor que hallar nuestro propósito y preguntarle a aquel que nos creó a nosotros.
¿Quién mejor conoce nuestro propósito que aquel que nos creó? Y por eso vamos a la palabra de Dios y seguimos adelante mirando a Jesús y recordando que fui creado con un propósito. Entonces vimos el primer propósito: fuiste planeado para agradar a Dios. ¿Cómo se llama ese propósito? Se llama adoración. Yo fui planeado para agradar a Dios. Es decir, Dios me planeó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que tú y yo agradáramos a Dios. ¿Cómo se llama eso? Se llama adoración. Una vida de adoración es una vida que agrada a Dios. La adoración es más que música. La adoración es la vida misma. Cuando nosotros no agradamos a Dios, no estamos cumpliendo el primer mandamiento. Y es decir, que no estamos adorando realmente a Dios y no estamos cumpliendo con nuestro primer propósito. Y el segundo es: fuiste hecho para la familia de Dios. Es decir, que tú y yo fuimos hechos para vivir en comunidad. En ninguna parte de la Biblia dice que usted fue creado para vivir solo. O sea, fuiste creado para relacionarte con el espejo, ¿no? Fuiste creado para conformar una familia, y es la familia de la fe, para ser comunidad, para ser parte de una gran familia que se llama la Iglesia de Cristo. Ninguno de nosotros está solo en este mundo. Primero tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y como personas que profesamos una fe y hacemos parte de una iglesia local, pues tenemos una gran familia que se llama la familia de la fe. En el contexto nuestro es Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral en Armenia. Y como todas las familias, esta no es una familia perfecta. Y en las familias hay hermanos que tienen conflictos, discordias, no se entienden. ¿Dios lo aprueba? No, pues la idea es, el mundo ideal es que todos vivamos en armonía. Pero aún esos conflictos y esas cosas nos ayudan a moldear nuestro carácter. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos mejor cuando crecemos juntos. Amén. Tener comunidad es saludable para cada uno de nosotros. Vivir en comunidad. Una persona que se encierra, se enferma. Una persona que está en comunidad, a pesar de que la comunidad pueda ser en algún momento nociva, puede traerle más salud que estarse aislado de la comunión. Desde luego, cuando hablamos de si la comunidad es nociva, pues hay que tomar distancia. Pero siempre es mucho más sano arriesgarnos a hacer comunidad que aislarnos de la comunión y de la comunidad. Hoy vamos a empezar una nueva serie estos meses que se llama Fui creado para ser como Cristo. ¿Cómo se llama eso? Se llama discipulado. Discipulado. Cuando nosotros hablamos de discipulado, discipulado es que tú y yo somos discipulados para ser como Cristo. Entonces, cuando hablamos de discipulado, ¿qué es discipulado? Discipulado no es que yo me pare aquí y les predique a ustedes. Yo estoy impartiendo un conocimiento de Dios inspirado por el Espíritu Santo y dando un mensaje, pero realmente un discipulado es un tiempo en donde yo dedico a una persona. La sanidad interior está enfocada hacia el pasado, trata las heridas del pasado, pero el discipulado trata el presente para capacitar a la persona para vivir una vida hacia el futuro con una identidad en Cristo. Amén. ¿Cómo crecemos? Cuando buscamos la manera de ser discipulados. Y no solamente si hemos sido discipulados, ¿qué tenemos que hacer? Discipular a otros. Es increíble que Jesucristo creó la iglesia y su ministerio se desarrolló alrededor de una mesa. Jesucristo creó
lo más impactante que ha habido en el mundo y lo que ha permanecido y va a permanecer hasta que Dios lo considere, ¿cómo lo inició? Alrededor de una mesa, compartiendo con la gente, hablando de los misterios del reino, de la vida, estando en reuniones sociales. Ustedes lo ven en los evangelios. El primer milagro lo hizo en unas bodas. A veces hasta sentado en mesa de pecadores, y lo juzgaron por eso, los religiosos. Pero esos que eran llamados pecadores, su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque Jesús pasó tiempo con ellos. Colosenses 2, versículos 6 al 7. Dice Colosenses 2, 6 al 7. Dice, por eso, en la Nueva Versión Internacional, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Ustedes han recibido a Cristo Jesús como Señor? Espero que todos sí. Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él. ¿Qué es la edificación? El discipulado. Confirmados en la fe. ¿Cómo somos confirmados en la fe? En el discipulado. Como se les enseñó, y llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Cómo se fortalecen los lazos y las relaciones en la iglesia cuando nosotros somos parte de la iglesia. ¿Y cómo soy parte de la iglesia? Vinculándome. Yo no puedo decir que soy parte de algo cuando no estoy dispuesto a vincularme. Y si no estoy dispuesto a vincularme, tengo un problema. Porque Dios no te creó para que vivas solo. ¿Quieres crecer? Tienes que vincularte y tienes que propiciar y ser intencional a la hora de buscar comunidad. Eso te va a llevar a crecer. Fui creado para ser como Cristo. Dios creó al ser humano perfecto. Dios le dio al hombre libre albedrío, es decir, libertad de elección. Le dio unas facultades, lo creó como un ser espiritual. Y desde el comienzo, en el plan de Dios, fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Pero ¿qué pasó? El hombre peca y se distorsiona o se quebranta la imagen de Dios en la vida del ser humano, que es lo más hermoso que Dios ha creado. ¿Cierto? Vámonos para Romanos 8:29, si lo podemos proyectar. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que Dios conoció, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo se hizo hombre para que nosotros seamos como Él y seamos perfeccionados a imagen de nuestro Creador, buscando ser como Cristo. Amén. Muy bien, vamos a mirar por favor Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, Dios me ama tal cual como yo soy. Digan amén. Tal cual. Así, Dios me ama tal cual como soy. Pero Dios no me quiere dejar así. Él quiere que yo sea como Cristo. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6, si no me equivoco, del libro de Filipenses, dice que tan buena obra que Dios ha comenzado, así mismo la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, que Dios termina lo que ha empezado en ti, a no ser que tú no quieras. Pero lo que Dios comenzó, lo irá perfeccionando. ¿Cómo se llama eso? Se llama santificación. Listo. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios. Solo los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios.
Los animales son muy bonitos, los pajaritos son muy bonitos, me encantan los gatos, me encantan los perros, me encantan los caballos, me fascina, me encanta venir a la iglesia y encontrarme con las mariposas, con los caballos en la entrada, con el gato encima de mi escritorio, me encanta eso, me encanta, yo digo esto me encanta de venir a Casa sobre la Roca, me fascina. Pero el gato, ni el perro, ni el caballo fueron creados a imagen del Creador. Solo nosotros, los seres humanos. Amén. Solamente a los seres humanos Dios nos dio la potestad de ser cuerpo, alma y espíritu. Es que el perrito es tan inteligente que no le falta sino hablar. No, el perrito es perrito, el gato es gato, el caballo es caballo. No podemos poner al perrito al mismo nivel del ser humano, porque entonces estaríamos divinizando lo que Dios no ha divinizado. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque hoy en día es triste decirlo, y me encantan los animales, amo los animales, no me gusta el maltrato animal, pero es triste que gente se gaste dinero cuidando un animal y no está dispuesto a ayudar a una persona necesitada. Y respeto el hecho de que cuidemos los animales, pero también tengamos en cuenta a los seres humanos. Amén. La gente sale a protestar por los perros, por los gatos, pero a ver quién sale a protestar por los niños que abortan todos los días. ¿Quién sale a protestar por los ancianos que dejan abandonados en un ancianato? Entonces pongamos las cosas en orden. ¿Sí? Listo. Somos seres espirituales. Nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales. Amén. Podemos pensar, razonar y resolver problemas. Nunca pienses que no eres lo suficientemente inteligente, porque tú tienes la inteligencia de Cristo. Una cosa es que no tengas ciertos dones, habilidades, y dentro de tu perfil, como Dios te creó, tengas unas limitaciones para unas cosas. Pero aquel que tiene limitaciones para unas cosas, tiene fortalezas en otras. Y todos somos igualmente valiosos para Dios. Y el Señor vive admirado de nosotros, porque somos su creación. Amén. También a semejanza de Dios nosotros nos relacionamos, podemos dar y podemos recibir amor verdadero. Y tenemos una conciencia moral, es decir, que podemos discernir el bien del mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. La Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios, sino que todos los seres humanos fuimos creados conforme a la imagen de nuestro Creador. Y es por eso que el asesinato y el aborto no son aprobados por Dios. Nunca serán aprobados por Dios. Muy bien. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Vuelvo a decirlo, la meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo del carácter. Esta tarde hablaba con una persona y me decía cómo alguien que lo tiene todo no es feliz. Y yo le decía a esa persona, porque la felicidad no está en los bienes materiales. No está en los bienes materiales. Nosotros no fuimos creados para conseguir cosas, aunque tener cosas es chévere o no. Vivir una vida cómoda, agradable, vivir en una buena casa, poder tener un carro confortable, poder tener ciertas comodidades, pero el fin de nuestra vida no puede ser eso. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas nos da la plenitud que solo Dios nos puede proveer a usted y a mí.
manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y las personas que nos rodean. Nunca llegaremos a ser Dios, ni siquiera un Dios. Somos criaturas del Señor. Y si tú y yo hemos recibido a Cristo, no solamente somos criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios. Amén. Vámonos por favor para Efesios 4, 22 al 24. Y lo vamos a leer, Efesios 2, 22 al 24. ¿Qué dice? Con respecto a la vida que antes llevaban, todos teníamos una vida antes, ¿o no? ¿Cierto? Ahora no nos centramos en nuestra vida anterior. ¿Por qué? Porque es obvio que el Señor nos ha hablado de que debemos dejar atrás las cosas de antaño. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó a quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Teníamos una vieja vida con una vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de su mente. Versículo 24. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Vuelvo a decirle, la meta final de Dios para nuestra vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter. Y Dios quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente y lleguemos a ser como Cristo. Eso no significa que nosotros perdamos nuestra personalidad o lleguemos a ser un clon sin inteligencia. No, Dios ama la individualidad, porque a cada uno Dios nos creó y se puede decir que botó el molde. Tú eres único e irrepetible. Si somos únicos e irrepetibles, no tenemos por qué envidiarnos unos a otros ni querer buscar la aprobación de otros. ¿Por qué? Porque somos únicos e irrepetibles. Busquemos ser como Cristo, porque Dios nos creó con una singularidad, por lo cual ciertamente no quiere destruirla. Él quiere que sea semejante a Cristo, y eso significa la transformación de tu carácter, no la transformación de tu personalidad. ¿Eres alegre? ¿Eres jocoso? No dejes de serlo, pero que tu alegría no te lleve a dejar todo iniciado. ¿Cuántos necesitan de tu alegría? Ay, es que soy muy alegre. De pronto, dentro de esa alegría, eres desordenado. Pero no dejes de ser alegre. O de pronto eres muy serio. O de pronto eres muy calculador. O de pronto eres muy mandón, líder. Dios te creó con esas cualidades. Pero ¿qué tienes que ser? Buscar ser como Cristo, para que esas cualidades sean perfeccionadas en Dios y para que tú puedas cumplir a cabalidad el propósito al cual Dios te llamó para esta tierra. Amén. Tal vez caminas despacio, o tal vez eres muy tranquilo. ¿Cuántas veces necesitamos en medio de las carreras gente tranquila para que nos apacigüe a todos? Pero si esa pasividad te lleva a ser negligente, tienes que corregir eso. Y que esa pasividad te lleve a ser contemplativo para escuchar la voz de Dios, pero diligente a la hora de hacer lo que Dios te dijo que debías hacer. Amén. Muy bien. Muchos cristianos interpretan mal la promesa de Jesús acerca de la vida abundante.
Y algunos creen que la vida abundante es salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, felicidad permanente, la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. Y en pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil. Esperan el cielo aquí en la tierra. Y esa es una expectativa incorrecta, porque es una expectativa egocéntrica. Si existimos para los propósitos de Dios, no para nuestros propósitos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Nunca se nos puede olvidar eso. Amén. Una cosa son nuestros deseos y otra cosa es el propósito de Dios. Sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros. ¿Cuál es la clave? Pidámosle a Dios y oremos para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Y cómo? Entonces algunos dirán, pero ¿cómo hacemos si el pensamiento y la mente de Dios es insondable? Pero la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo conocer los pensamientos de Dios? Tenemos la palabra. En la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo, están los pensamientos de Dios. Cuando usted lee la obra de Gabriel García Márquez, usted está leyendo el pensamiento de Gabriel García Márquez. Cuando usted lee la obra de aquel que escribió algo, está leyendo el pensamiento de esa persona. Cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué estamos leyendo? Los pensamientos de Dios. La vida en la tierra es nuestra preparación para lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Vámonos para 2 de Corintios 3:18 y lo vamos a proyectar. ¿Qué dice? Dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Miren que nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Cuando tú criticas a una persona, cuando te burlas de ella, tan gorda, tan fea, tan blanca, tan flaca, y tú criticas y señalas, tú estás pecando porque tú estás criticando aquello que para Dios es su gloria. Estás burlándote de la gloria de Dios, porque tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo. Un menosprecio a una persona, una palabra de crítica, de juicio, una palabra irresponsable frente a una persona es criticar la gloria de Dios. Porque ¿qué dice el texto? Es claro, ¿no? Que cada uno de nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entre más llenos del Espíritu Santo estemos, más la gloria de Dios será evidente en nosotros. Amén. Dígale al que tiene a su lado: veo en ti la gloria de Dios. Ahí va gloria, no, ahí va la gloria de Dios. Algunos se reirán de lo que estoy diciendo, pero esto es muy serio. Porque a veces somos muy olímpicos e irresponsables a la hora de emitir un juicio sobre una persona. Y se nos olvida que cada persona es un reflejo de la gloria de Dios. Así no te caiga bien, así sea diferente a ti, tú y yo somos un reflejo de la gloria de Dios. Esa persona que está en la calle, el que te pide plata en un semáforo, esa persona también fue creada a imagen de su creador. Y así nosotros la menospreciemos porque socialmente tenemos prejuicios con respecto a la gente, esa persona también está reflejando la gloria de Dios.
Y vamos a mirar Filipenses 2:13. ¿Qué dice? Filipenses 2:13. ¿Qué dice? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad. Entonces a veces hay cosas que no queremos, ¿cierto? Entonces uno tiene que diferenciar entre lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, y entre lo que no quiero hacer pero que yo debo hacer porque es lo correcto. ¿Sabe una cosa? Usted nunca va a tener que esforzarse por no hacer lo que no es correcto. Pero usted y yo sí vamos a tener que esforzarnos por hacer lo que es correcto. ¿Cuántas veces contestamos feo? Y tenemos que esforzarnos mucho. No, es que me fluye actuar correctamente, me fluye naturalmente hablar bien. No, tenemos que hacer un ejercicio mental y decir: Señor, perdóname, guía mis pasos, guarda la puerta de mis labios, ayúdame, que tu Espíritu Santo me permita ver aquello o aquella intención que tengo que no es correcta. Porque todo el tiempo hay una ley del pecado dentro de nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos elegir: o vivimos por el Espíritu o vivimos por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a ver varios puntos aquí rápidamente ya para terminar. Y es punto número 1: debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. Dios ha empezado una buena obra en cada uno de nosotros. Pero nosotros podemos nosotros podemos ser colaboradores de esa buena obra que Dios ha empezado en nosotros, o nosotros podemos ser un tropiezo para que esa obra de Dios se lleve a cabo. Y cuando nosotros somos un tropiezo para que aquello que Dios quiere hacer en nosotros no se lleve a cabo, entonces sufrimos mucho. Sufrimos mucho. Y a veces ese es el proceso que Dios utiliza. ¿Para qué? Para que el carácter nuestro sea formado conforme a la imagen de nuestro Creador. Dice: tu carácter en esencia es la suma de tus actos. ¿Quieres saber cómo es tu carácter? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Tu carácter en esencia es la suma de tus actos. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero la obediencia libera el poder de Dios. No podemos seguir siendo piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios es un caballero con nosotros y Él respeta nuestra voluntad. Pero indudablemente Él no nos ama como somos, pero Él no nos quiere dejar como estamos. Él quiere que tú y yo seamos como Cristo. Y para algunos va a ser mucho más fácil que para otros. Pero el meollo del asunto es qué tan dispuesto estás para decir: Señor, aquí estoy y haz conmigo lo que tú quieras. Dios espera que actúes primero. Dios no esperes hasta que te sientas poderoso y seguro. Tienes tu debilidad y la identificaste. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y tus sentimientos. Así es como cooperas con el Espíritu Santo y es como se desarrolla tu carácter. Amén. Como una semilla que es sembrada en una tierra que es regada, abonada, y en un árbol que es podado para que dé un buen fruto.
Amén. Nosotros vivimos por fe, no por obras. Somos el resultado de la gracia de Dios. Pero eso no exime el hecho de que yo me tenga que esforzar en la vida. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que estar dispuesto. Si quiero alcanzar cosas, tengo que modificar hábitos de mi vida. Quiero estudiar tal cosa, vas a tener que sacrificar mucho tiempo de descanso. Vas a tener que cambiar de ver series de Netflix por estudiar. Vas a tener que levantarte más temprano y a lo mejor te vas a tener que acostar más tarde. Pero con el tiempo vas a ver los resultados. Amén. Así mismo el crecimiento en la fe. Levantarte para hacer tu devocional, leer la palabra, tomar decisiones radicales, ser perseverante, ser constante. Van a haber momentos en que no vas a querer hacerlo, donde vas a querer tirar la toalla, donde van a venir pensamientos a tu mente: ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Qué sentido tiene creer en Dios? Y van a venir pensamientos como esos. Pero tú sigues adelante y vas a ver los resultados con creces de tu constancia en el Señor. Amén. Muy bien. Tu carácter es esencialmente la suma de tus actos. Y leyendo Efesios 4, 22 al 24, ahí es claro lo que dice el texto. Y mire lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Dice: nuestras 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. Debemos escoger abandonar nuestras maneras antiguas de actuar. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando hábitos nuevos y consagrados. Dios usa, siguiente diapositiva, Dios usa su palabra a las personas y a las circunstancias para moldearnos. Hablando con unas personas ayer, me decían de una situación que están viviendo en uno de sus ministerios, una situación que están viviendo, una situación particular, y finalmente tal vez la expectativa con que llegaron las personas que venían a hablarme de la situación es que ya no esté esa persona ahí. Pero yo le decía, muchas veces Dios pone ese tipo de personas para moldear nuestro carácter. ¿Gustó la respuesta? No gustó la respuesta. Pero aquí no se trata de si nos gusta o no nos gusta la respuesta. Se trata de que así son las cosas con Dios. Van a haber personas que Dios va a poner en nuestro camino, que nos va a molestar esas personas, pero que tal vez lo que nos molesta de esas personas son nuestras debilidades. Y vemos nuestras debilidades reflejadas en esas personas. Pero no tenemos la suficiente humildad para reconocer que necesitamos cambiar. Y que tal vez si esa persona Dios la puso en nuestro camino es porque el Señor nos está dando una lección. Y nos está dando una lección para que nosotros aprendamos a amar a aquel que es difícil de amar, así como Dios nos ama a nosotros. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros a veces decimos: ay, es que tal persona es tan difícil de amar. ¿Y por qué no nos preguntamos? Y a veces nosotros no somos difíciles de amar también. Y tanto ellos como nosotros necesitamos amar y ser amados. Amén. Listo. Entonces dígale al que tiene a su lado: hay que cooperar con el Espíritu Santo, porque Dios, dígale, porque Dios quiere hacer una obra grandiosa en ti. Mire, no nos imaginamos la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Imagínense
Dios poner sus ojos en el apóstol Pablo, quien participó de la muerte de cristianos, quien fue partícipe de la muerte de Esteban. Tal vez él le dio el aval a la gente para que les tirara las piedras, y puso sus ojos en el apóstol Pablo. ¿Y por qué no vamos y lo ubicamos en este tiempo? Dios puso sus ojos en ti y en mí, y para hacer cosas grandiosas. Pero las cosas grandiosas que Dios quiere hacer a través de ti, primero quiere hacerlas en ti. Amén. Porque nadie puede hacer algo grandioso para Dios si no está dispuesto a dejar que Dios haga lo grandioso que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, ponga sus manos y diga: Señor, yo quiero que tú hagas en mí lo grandioso que quieres hacer, y no quiero ser un tropiezo para lo que tú quieres hacer en mi vida y a través de mi vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Indudablemente, muchas personas dan por sentado que todo lo que necesita para el crecimiento espiritual es el estudio bíblico y la oración. Entonces usted podría decir: no, es que yo voy a crecer porque yo me voy a meter a un cuarto y voy a dedicarme a estudiar la Biblia y a orar y voy a crecer. Dios te dice: sí vas a crecer estudiando la Biblia y orando, pero tienes que relacionarte con la gente, porque de nada te sirve que te llenes de conocimiento de Dios si no lo pones en práctica con la gente que te rodea. Terminamos siendo religiosos y nos llenamos de conocimiento, y como no compartimos, entonces nos creemos dueños de la ley y con la autoridad de estar señalando a aquellos que no hacen lo que nosotros sabemos de Dios. Y terminamos siendo fariseos, porque vivimos juzgando a los demás, cuando aquel que decide conocer más de Dios recibirá mayor condenación al no practicar lo que Dios le enseña. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y lento de crecimiento. Y te voy a decir una cosa: tú no creces. A ver, no puedes decir lo siguiente: es que yo soy lo suficientemente maduro porque llevo tantos años en casa sobre la roca. La evidencia del crecimiento espiritual de una persona se ve en cómo se relaciona con los demás. No en cuánto tiempo llegues, o en cuánto tiempo lleves viniendo a la iglesia, o cuánto conozcas de Dios. La madurez espiritual se refleja en cómo te relacionas con la gente que te rodea. Por eso es que hay muchas personas que llevan menos tiempo que tú en la iglesia y Dios los pone en una posición que tú dices: y yo debería estar ahí. ¿Y por qué lo ponen a él y no a mí? Tal vez porque tú sabes mucho de la Biblia pero no la practicas. Y este lleva poco tiempo, sabe 3 versículos y esos 3 versículos los pone en práctica. Dios, escuchen esto, Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Este mundo nos ha vendido la idea de que tú y yo valemos por lo que hacemos, y hoy en día la gente es buscando qué más hacer, qué más estudio, en qué más curso me meto. Y no está mal el hecho de que usted ansíe capacitarse, de pronto tenga aspiraciones para percibir unos mejores ingresos a nivel profesional, y no está mal eso. Pero tú y yo no podemos pretender hacerlo
para construir una identidad sobre ello. No, tú y yo ya somos hijos de Dios y ya tenemos una identidad en Cristo. Eso vendría a ser una añadidura dentro del propósito de Dios para mí. Amén. Porque Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. ¿Es más importante nuestra vida devocional que cantar en el altar? ¿Es más importante nuestra vida devocional que servir en Visa, que servir en Ujieres? ¿Qué es más importante? Nuestra relación con Dios. Porque el servicio al Señor debe ser el resultado de cómo manejamos nuestra relación con Dios y cómo manejamos nuestras relaciones con quienes nos rodean. Entonces, cuando tú tienes una buena relación con Dios, eres obediente, amas a la gente, te subes al altar, manejas una consola, sirves a la gente, tu servicio va a ser relevante. Vas a impactar vidas. ¿Por qué? Porque Dios permite reflejar en público lo que haces en secreto, para que Cristo sea glorificado a través de cada uno de nosotros. Así nadie te esté viendo, Dios te ve. Vuelvo a leérselos. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Hay mucha más confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter y en el hecho de que tú tengas una relación con Él que lo que tú puedas hacer y alcanzar en la vida. De hecho, Cristo muere en la cruz, resucita, paga por todos nuestros pecados para restaurar la imagen que fue deteriorada por la humanidad producto del pecado. ¿Por qué? Porque el mayor deseo de Dios es amarnos. Y el mayor deseo, que fue el deseo desde la creación, fue relacionarse con nosotros. Más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Que lo que haces sea un resultado de lo que eres en Cristo. Porque lo que soy determina lo que hago. Lo que hago no determina lo que soy. Vuelvo a repetirlo. Lo que soy determina lo que hago. Pero lo que hago no puede determinar lo que yo soy. Si yo busco hacer para ser, estoy desenfocado. Yo hago porque yo soy en Cristo. Y como resultado de ello, pues tengo la motivación adecuada para hacer lo que hago. Y veo que a esa puerta que Dios me abrió para hacer lo que hago es producto de la gracia de Dios conmigo. Y me lleva a ser agradecido. Pensando en mi propósito, fui hecho para llegar a ser como Cristo. La imagen es: en la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos su gloria. Y la pregunta que hoy el Señor, el Espíritu Santo, nos tiene a cada uno de nosotros es: ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos pedir el poder del Espíritu para ser como Cristo hoy? Vuelvo a repetirlo. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos pedir el poder del Espíritu de Dios para ser como Cristo hoy? Y quiero invitarlos, por favor, si me pueden ayudar con la luz, invitarlos a que oremos. Y cada uno de nosotros nos conocemos. Ninguno puede decir: no, es que yo no me conozco. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras debilidades,
qué es lo que nos cuesta hacer en nuestras relaciones interpersonales. De pronto nos cuesta perdonar o nos cuesta decirle una palabra de aliento a una persona. Parece que tuviéramos en nuestro chip inadecuado solo palabras negativas. Nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras limitaciones. Pidamos que el Espíritu Santo de Dios nos capacite para ser como Cristo. Que le digamos: Señor, aquí estoy. Me rindo, Señor, me rindo ante ti. Haz tú lo que tú quieres hacer conmigo. Yo quiero ser un reflejo de tu gloria, pero un reflejo de tu gloria porque mi carácter te honra. Y el mensaje no es para el pastor, el mensaje no es para el vecino, no es para el que está al lado suyo, el mensaje es para cada uno de nosotros. Porque indudablemente necesitamos del Señor. Incansablemente deberíamos decir: Señor, necesito de ti. Desde que nos levantamos, nos acostamos, aún en la noche. Que podamos decir, si abrimos los ojos, Dios, Señor, gracias, necesito de ti. Necesitamos del Señor, queridos. Y es un privilegio que estemos aquí. Y fuimos creados para ser como Cristo. Y lo que este mundo necesita, Cristo murió y resucitó, está en el cielo y dejó su Espíritu Santo. Y nosotros somos embajadores de su reino aquí en la tierra. Y la gente, no solamente nosotros, sino la gente alrededor de nosotros, necesita del Señor. Que podamos decir: Señor, pon en mi camino a quien hablarle de ti hoy. Y no necesariamente tienes que predicarle las 4 leyes espirituales. No, un gesto de bondad, una palabra de amor, una palabra de afirmación. Porque no es: ven, listo, haz una oración, te invito a la iglesia. No, tranquilo, tranquilo. Siembra amor. Que sembrando amor es un terreno abonado para que esa persona conozca de Cristo. Pero a veces pretendemos que la gente conozca de Cristo cuando no hemos sembrado amor en sus vidas. Señor, gracias te damos por recordarnos para qué estamos aquí en la tierra, a qué fuimos llamados, cuál es el propósito de nuestra vida, que fuimos planeados para agradar tu nombre, que fuimos planeados también para vivir en comunidad, y también fuimos planeados para ser como Cristo, para que aquellos que no te conocen puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Señor, yo no quiero seguir siendo un tropiezo en la obra que tú has comenzado en mí, Señor. Te pedimos perdón y ayúdanos, Señor, a que al ayudar lo que tú quieres hacer, podamos ver el fluir de tu Espíritu en nuestra vida y que sea tan evidente tu gloria en nosotros que la gente pueda querer seguirte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén.
Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.